Fuyant la nuit, je pars côte à côte. Je parcours la ville, la fumée soif de ta bouche. File s'échappe de jour en jour. Quand je râle dans la nuit, je suis seule sous mes vices. Je t'aime quand il pleut, tu es la note de mes vœux. Je t'embrasse dans mes rêves et je t'aime au bout des lèvres. Je déteste le combien de leur bouche, de leur rêve. Dans la nuit, tu me regardes sur les nuages. Je dis ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Siento la demora, empiezo así todos los vídeos, ya lo sabéis. Bueno, comenté en el anterior que, bueno, estos meses tengo más carga de trabajo, tanto el trabajo en sí como la universidad y tal. Entonces no estoy teniendo tiempo. Bueno, realmente tiempo material sí que tienes, ¿no? Porque todo en la vida, la clave es la energía. Es decir, el tiempo, al final, la percepción del mismo es relativo y tú con energía puedes abarcarlo todo. Ahora bien, estas cosas, ¿no? El trabajo, la universidad, los turnos y tal, pues me drenan energéticamente y tampoco tengo las ganas, ¿no? de hacer vídeos que los vídeos que quiero hacer a continuación, es decir, los siguientes vídeos en el canal, digamos que quiero abordar cuestiones importantes o que requieren por mi parte más research y más investigación, ¿no? Es decir, tener un guión estructurado para no dejarme nada, para abordarlo con la suficiente nuance, ¿no? con el suficiente detalle, con la suficiente profundidad, ¿no? Y no dejarme nada. Entonces, pues eso requiere pues más trabajo de organización y no simplemente salir aquí a hablar de lo que se me ocurra, como suelo hacer. De todas formas, pues eso, simplemente deciros que iré subiendo vídeos así, pues un poco salteados hasta lo que queda de año. Y mi propósito, aunque tampoco quiero adelantarlo porque seguramente luego si no lo cumples quedas de tonto, es pues eso, meterle más caña al canal, ¿sabes? Estar pues eso, un par de vídeos a la semana o así, hacer colaboraciones que tengo pendientes y tal. Ahora bien, de todas formas voy a hacer el Telegram, aquel que comenté en un vídeo. Voy a hacer pues eso, un canal de Telegram en el que pues lo que voy viendo durante el día, tanto en Twitter, cuando brain roteo, cosas que se me ocurren y tal, todo pues en relación a mis vídeos, pues lo pondré ahí, ¿no? Para que le deis una vuelta, le echéis un ojo, tengáis eso ahí. Y luego también lo voy a hacer en conjunto con mi hermano, ¿vale? Mi hermano ha salido alguna vez en el canal, él tiene su canal también y sabe mucho de entrenamiento, ¿vale? Entrena muy bien y bueno, pues sabe. Entonces pues será un canal tanto de nutrición como de entrenamiento. También yo hablo de entrenamiento y será un poco de todo, ¿no? Bien, en el vídeo de hoy quiero hablar sobre principalmente el azúcar, bien, el azúcar, la sacarosa, el azúcar de mesa, el azúcar de remolacha, el azúcar refinado, bien, porque es un tema que no sé si es por el que el algoritmo me lo recomienda mucho últimamente y me lo saca, pero es que la gente está muy equivocada, muy perdida y tiene una mentalidad de esclavo increíble, ¿no? Vamos a ver pues eso, la comparación que hacen con la cocaína, hablando de la adicción de la misma, comparando el azúcar blanco como malo, pero en cambio el azúcar natural como bueno, como vamos a ver que no tiene sentido decir esto. Y si lo dicen, os lo comentan, ¿no? Porque mucho influencer fitness pues se sube al carro esto del primal, ¿no? Y de este tipo de vida. Entonces opta, ¿no? por carbohidratos y azúcares simples naturales, como puede ser por ejemplo la miel cruda, ¿no? El jarabe de arce, el azúcar de arce, el azúcar de coco y todo esto que está muy bien, es decir, no tengo nada en contra, ahora lo comentaremos, pero en cambio te hablan del peligro, de la adicción, de los problemas que te genera el azúcar blanco, es decir, la sacarosa. Entonces eso, o bien son imbéciles, o bien te tratan de imbécil a ti, ¿vale? Te hablan como un niño pequeño y un tontito, y hay que decirte, azúcar blanco mal, azúcar natural bien. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no te explican realmente que cuando tú consumes azúcar blanco, la forma en la que la sueles consumir es siempre en conjunción con bloqueantes metabólicos que no permiten oxidarse a glucosa. Ya puede ser aceites poliinsaturados de forma prioritaria, ¿no? De forma predominante, como vimos en el vídeo de supermercado, pero luego también con muchos irritantes intestinales que aumentan la endotoxemia, por lo tanto suprimen la tiroides, suprimen esa T3, ¿no? que en los tejidos y en las células permite ese metabolismo oxidativo, esa respiración mitocondrial, ¿no? Esa oxidación completa de glucosa. Luego también gente que a lo mejor sí que dietas low carb y por lo tanto está el cuerpo, digamos, muy acostumbrado a la quema o al uso de combustible del ácido graso, por lo tanto bloquean por el ciclo de Randle la oxidación de glucosa y por lo tanto cuando consumen azúcar blanco lo hacen en un contexto en el que por supuesto no se va a utilizar del todo y se te va a quedar en la sangre y vas a tener hiperglucemia y vas a tener todos los problemas relacionados con esto, ¿no? Y en cambio si comes miel cruda, pues te aseguras de que el contexto es mucho mejor, ¿no? Es decir, es más apoya mejor su metabolización. Bien, ahora hablaremos de esto, voy a pararlo un segundo.
Si os acordáis, en las introducciones de los primeros vídeos siempre salía yo haciéndome el café de la mañana, ¿vale? Que hacía pues un café de cafetera italiana y le ponía aceite de coco y le ponía azúcar, ¿vale? Le ponía sacarosa, cuidado. Entonces, mucha gente viendo esto, como era la introducción del vídeo, decía, se asustaba, ¿no? Es decir, ¿cómo coño va a hablar este tipo de nutrición si se le está echando azúcar, ¿no? Le está echando azúcar blanca al café. Entonces vamos a tratar esto. Claro, si yo era consciente de que si salgo echándole miel, la gente se relajaría. Bueno, miel es un azúcar natural, es totalmente diferente, es algo, una cosa es muy mala y otra cosa es muy buena, ¿no? Pero yo no quiero trataros de imbéciles, ¿bien? Porque yo veo cómo, pues, mucha gente, sobre todo de esferas, pues, cuando tú estás en esta esfera de la nutrición en general, pues vas pasando por etapas, ¿no? Y la etapa más común es pasar de, bueno, obviamente, pues de una dieta normal, súper inflamatoria, como vemos, simplemente porque no eres consciente de lo que te metes, ¿no? Es decir, empiezas, cuando te metes en el mundillo, pues a únicamente centrarte en las calorías y en los macros, sin ver los ingredientes, ¿no? Y aún viendo los ingredientes, sin tener en cuenta, pues, qué efectos metabólicos tiene, pues, por ejemplo, los aceites vegetales, ¿no? Entonces, claro, tú siempre estás inflamado, pues tienes, en fin, todos los problemas, ¿no? Todos los problemas asociados, pues, a un estado de bloqueo metabólico, ¿no? Porque al final todos los problemas, todos los síntomas que tú tienes, tanto a nivel digestivo, a nivel de sueño, a nivel de estrés, a nivel de piel, a nivel de rendimiento en el deporte, a nivel de fatiga, a nivel de depresión, son simplemente las formas en las que se manifiesta un déficit energético. Bien, y la tiroides, ¿vale? Hablando de la tiroidea, todo el metabolismo es literalmente el maestro de tu sistema orgánico. Bien, tanto, es decir, ya desde a nivel celular, tisular, orgánico y pues el conjunto orgánico que tú eres, ¿no? Entonces, claro, pasas de ahí a normalmente, puesto que el foco mediático, ¿no? La PSYOP que se ha puesto contra los carbohidratos como, digamos, la problemática de todo esto, cuando se ve, pues obviamente a nivel estadístico, ¿no? De cuándo se consumen más carbohidratos, en qué época histórica, cuándo comienzan esa epidemia de problemas metabólicos, obesidad, diabetes y demás. No, es decir, es que no correlaciona, es que no tiene sentido, ¿no? Cuando lo que sí que tiene sentido, lo que sí que concuerda perfectamente es cuando se introducen en la industria alimentaria por razones ya políticas sociales que no voy a entrar en este vídeo, a usarse pues toda ese residuo que no se usaba, ¿no? Que antes era pues eso, lubricantes industriales, lubricantes para cubrir partes de barcos o de maquinaria que tenía que estar en contacto con el agua, porque digamos que repele el agua, que todo eso son esos aceites vegetales, esos aceites que sobraban de pues todas las cosechas y demás, que ahora pues se usan en la industria alimentaria en absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Normalmente, cuando estás en esos estados de low carb, ¿vale? Que es normalmente el salto lógico, ¿vale? Cuando estás en este mundillo y dices, joder, estoy inflamado, tal, voy a intentar reducir los carbohidratos, empiezas a encontrarte mejor simplemente por el reducir la carga de irritación intestinal, ¿no? Por el gluten, por los panes mal fermentados, pues por toda la conjunción, ¿no? de almidones y grasas poliinsaturadas. Pero claro, llega un momento en el que al estar consumiendo pocos carbohidratos, tu cuerpo prioriza la quema de grasa, ¿no? La quema de ácido graso, y por lo tanto, por el ciclo de Randle, como hemos visto en algunos otros vídeos, se empieza a ser muy ineficiente y estar muy bloqueada la ruta de oxidación de glucosa, ¿no? Porque se inhibe la piruvato deshidrogenasa y pues pasos enzimáticos en la cadena de oxidación de glucosa que pues no es del todo óptima, ¿no? Entonces, por lo tanto, empiezan a acumularse en sangre y empiezan a tener pues problemas relacionados con hiperglucemia, ¿no? Entonces, claro, dices, hostia, entonces voy a quitarlos del todo, ¿no? Entonces saltas a las keto, saltas a las carnívoras y demás. Ahí pues ciertos problemas pueden cronificarse y al final pues buscas otras soluciones y mucha gente encuentra esta, ¿bien? Bueno, que me lío. Y entonces, finalmente, pues empiezas a reintroducir carbohidratos, empiezas a reintroducir pues fruta de temporada madura, empiezas a introducir miel, empiezas a introducir tubérculo, ¿no? Poco a poco vas corrigiendo esa inflexibilidad metabólica de la que ahora vamos a hablar, como os he dicho. Y empiezas a introducir pues jarabe de arce, azúcar de arce, que se fabrica con la savia del arce. Luego también azúcar de coco, ¿no? Entonces ya, como tú, digamos, has pasado ese proceso, te sientes bien y tal, y has, digamos, quitado el azúcar blanco, ¿no? Cuando quitaste el carbohidrato industrial, podríamos decir, y ahora vuelves a introducir carbohidrato, azúcar simple, pero de esta forma más natural, pues cuando tú das consejos, o sea, pues yo que sé, eres un influencer fitness, hablas de nutrición y tal, pues digamos que avisas sobre el peligro del azúcar, ¿no? Y que es algo, pues eso, es veneno blanco, la muerte blanca, y tal, pero realmente os tratan de imbéciles, ¿bien? Porque al final, claro,
es igual el azúcar blanco de mesa, refinado, ¿no? Normalmente se saca de la remolacha que la miel, por ejemplo, que la miel cruda para la hora de endulzar y tal. Bien, bueno, decir simplemente que el que sea refinado, aunque suene industria, la fábrica ahí de, hostia, qué barbaridad de proceso ahí, de fábrica de laboratorio, simplemente el refinado es la eliminación de impurezas, ¿vale? Por lo tanto, pues se retira toda la melaza, todo el residuo vegetal de la remolacha, de los suelos y tal, entonces queda la sacarosa pura, ¿vale? Es decir, queda glucosa y fructosa. Entonces, esa sacarosa es lo mismo que la miel. Pues en esencia sí que es lo mismo, bien, porque todos los azúcares simples, la base es diferentes proporciones de glucosa y de fructosa, bien, en diferentes, o bueno, otros disacáridos, por ejemplo, lactosa, maltosa, no galactosa, pero básicamente son esos dos monosacáridos en diferentes proporciones. Bien, incluso los almidones, por ejemplo, la patata, ¿no? El arroz, no dejan de ser pues cadenas larguísimas, ¿no? de glucosa. Por eso la gente que está malita, ¿no? Esta gente keto te dice que es yo que sé, por ejemplo, el arroz blanco es malo porque al final es simplemente azúcar concentrada. Es azúcar concentrada y por eso es bueno, ¿vale? Pero claro, su contexto nutricional es diferente porque está acompañado pues por otros macronutrientes y micronutrientes. Por ejemplo, la patata, ¿no? Que tiene una proteína de una muy buena calidad, pues tiene minerales, tiene los zumos de fruta, por ejemplo, que además tienen potasio, tienen magnesio, ¿no? Es decir, es diferente el contexto nutricional. Ahora bien, el azúcar, la sacarosa y la miel cruda, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la miel cruda, ¿vale? A nivel esencialmente es lo mismo, únicamente pues que la miel tiene, pues yo que sé, trazas minerales, tiene polifenoles, que son pues antioxidantes, antimicrobianos, por lo tanto, digamos que es más completa, ¿vale? Pero no pasa nada, es decir, no hay ningún problema en endulzar, por ejemplo, yo qué sé, ¿para qué lo uso? El azúcar blanco, pues para endulzar el café, para endulzar la leche. Esta gente que estamos en la esfera bioenergética, ¿vale? Que comemos así, digamos, priorizando que nuestras decisiones dietéticas prioricen el apoyo a una buena función tiroidea, a un buen metabolismo, no nos sentamos a comer un saco de azúcar, ¿vale? Es decir, lo único que pasa es que sabemos que no tiene nutrientes, es decir, más nutrientes, pero es que no queremos el azúcar blanca como fuente de nutrientes. Es una fuente energética, ¿vale? Porque la glucosa es la molécula de la vida, es la molécula, digamos, que más ATP va a producir, es decir, más energía biológica, ¿no? Va a producir en organismos aerobios como somos nosotros, ¿vale? En presencia de oxígeno. Entonces, tener esa producción energética, ¿no? Esa cadena orgánica de reacciones enzimáticas y reacciones bioquímicas digamos, desde la molécula de glucosa una vez absorbida hasta el ATP, queremos que eso sea lo más limpio y lo más eficiente posible. Entonces, endulzar, por ejemplo, la leche. Por ejemplo, endulzar la leche con azúcar blanca es el contexto perfecto, ¿vale? Para la glucosa simple. ¿Por qué? Bueno, que es glucosa y fructosa realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está acompañado de grasa saturada, está acompañado de proteína láctea, está acompañada de mucho calcio. Es perfecto, ¿vale? Un segundo. De hecho, a la hora de endulzar, el hecho de que, por ejemplo, la miel cruda tenga pues todos estos otros compuestos vegetales que en principio no son perjudiciales, es cierto que en algunas personas pues puede ser irritante, ¿vale? O puede producir reacciones alérgicas. Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil introducir esta energía que necesita tu cuerpo de forma, pues eso, más limpia, ¿no? Como sería el azúcar blanco, como sería el azúcar refinado la sacarosa, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo también es esa proporción de la que hablo de fructosa glucosa en el caso del azúcar, en el caso de es que tengo que decir sacarosa porque la peña se asusta, tío. Qué barbaridad. Es al 50% cada una. En cambio, la miel es más alta en fructosa y está demostrado que la gente con esos estados, digamos, de hipometabolismo, de hipotiroidismo, en la que la digestión es más lenta, en la que los procesos orgánicos son más lentos, la fructosa, digamos, que tiende a irritar más, ¿vale? Y a, por ejemplo, producir más glicación y tal que la glucosa. Entonces, en esos estados es mejor, es decir, para intentar sanarse, ¿no? Para empezar a recuperar ese metabolismo es mejor, en mi opinión, el azúcar blanco. Claro, mucha gente lo que hace cuando oye esto, cuando oye este acercamiento a la nutrición, este approach, este paradigma, es vale, dice, hostia, tiene sentido, ¿no? Vale, pues cojo mi dieta estándar y le meto 1000 calorías más de azúcar. La lías, tío. La lías porque tu cuerpo no está preparado, tu oxidación de glucosa no es limpia, por lo tanto se va a acumular que flipas en la sangre. ¿Sabes? Decir, no es el momento. Ahora bien, ir consiguiendo regenerar o ir aportando más energía a los sistemas mediante, por ejemplo, endulzar la leche con azúcar o el café es una decisión muy buena, ¿vale? Muy buena.
Luego tenemos el tema de la adicción al azúcar, ¿bien? La adicción al azúcar, porque había un famoso experimento con ratas, eso en las que, digamos, cuando se les daba el azúcar, pues, digamos, su ingesta era como compulsiva, ¿no? Como pues eso, ¿no? Característica de la adicción a una droga, ¿no? Pero claro, el experimento realmente lo que se representaba era un patrón de inanición y después atracón, ¿vale? Es decir, habían, digamos, se intercalaban periodos de ayuno, ¿no? De inanición con después ofrecerle azúcar. Por lo tanto, no es que estuviesen adictas, es que simplemente habían estado... Es como si cuando tú, por ejemplo, que yo he pasado en aquella época oscura de trastornos de alimentación y demás, atracones, es simplemente que, joder, después te comes lo que sea y con esa compulsión, ¿bien? Era el azúcar lo que le daban, por lo tanto, obviamente, comían compulsivamente el azúcar, ¿bien? Pero no es ese comportamiento... Es decir, no es porque, de hecho, cuando después estaban alimentadas, digamos, con proteína suficiente, con carbohidrato suficiente en la dieta, ese mismo azúcar, digamos que no, sin más, es decir, no había ese comportamiento de adicción, ¿no? Es decir, porque el azúcar en sí no es adictivo, era simplemente cómo estaba construido el experimento. De hecho, muchas personas están toda la semana en low carb o teniendo muchísimo miedo del azúcar, todo pues eso, ¿no? Haciéndose recetas con edulcorantes y con cosas para no introducir carbohidrato, hacerse un pan con una especie de... con brócoli ahí, ¿no? Para que una masa de pizza hecha con calabaza y cosas así, para no meter azúcar simple, azúcar. Y claro, luego llega el fin de semana y se dan el capricho, que normalmente no es el capricho, es decir, el capricho no es azúcar, no es sacarosa, no es leche, no es zumos de fruta, no es fruta madura, es esa conjunción, ¿no? Esos productos, esas hamburguesas, esas pizzas precalentadas, esas lasañas, toda esa basura, ¿vale? Donuts, en fin, toda la bollería, que realmente lo encuadran como carbohidrato, pero tiene muchísima más grasa, ¿no? Entonces, esa conjunción entre el azúcar, que a veces, como digo, ni siquiera es azúcar, son jarabes de glucosa y de fructosa, y los ácidos grasos poliinsaturados, pues crean esa problemática, ¿vale? ¿Y por qué lo comentan con tanto ansia? Pues porque han estado privados, es decir, no es un comportamiento adictivo, es un comportamiento de deficiencia, ¿vale? Es decir, es como si tú estás toda la semana sin beber agua y después empiezas a beber agua y no puedes parar. Estás adicto al agua, ¿a que no? ¿Vale? Es una deficiencia. Ahora hablaremos de la de cuando se compara con la cocaína, ¿bien? Y por qué se activa, digamos, el mismo circuito de recompensa cerebral, la misma respuesta dopaminérgica y demás. ¿Os acordáis el vídeo anterior, el de las calorías, que explicaba que una vez, es decir, aunque tú ingieras comida, si esa comida, ¿no? Si esas unidades de alimento no se convierten en energía, no, digamos, dan demanda a la necesidad energética de la célula y por lo tanto, por una parte seguimos teniendo deficiencia, seguimos teniendo señal de hambre y por otra parte se está acumulando como grasa porque era inversamente proporcional el usarse, oxidarse o acumularse como grasa, pues aquí es lo mismo, ¿no? Estas personas, después de tener un metabolismo además tan lento, ¿no? Por esa falta, por esa deficiencia de glucosa, por esas, pues bueno, esas elecciones dietéticas, básicamente tu cuerpo está formado por grasas poliinsaturadas súper inestables, con toda la peroxidación y todos los aldehídos que dejan en la sangre, inflamándote, suprimiendo la tiroides, etcétera. Después, cuando comen estas cosas que se creen que son carbohidratos o que asocian al azúcar, cuando realmente es una conjunción de un montón de cosas que sí, que llevan azúcar además entre sus ingredientes, pero simplemente, o sea, estás metiendo el azúcar y lo que no permite metabolizarla y oxidarla, ¿no? Claro, por una parte, no pueden oxidar la glucosa, la célula no recibe esa demanda energética que está demandando, sigue teniendo hambre, ¿no? Es decir, la señal no sea, es decir, el hambre, como expliqué en el anterior vídeo, simplemente es una señal de deficiencia energética. Entonces, si no se está respondiendo a ella porque no llega, porque no se convierte, porque está bloqueado la oxidación a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, sigues teniendo hambre y encima se está acumulando como grasa. Ese es el gran problema. Bien. Luego el tema de la cocaína, tío. Vamos a ver cómo te lo explico. Normalmente quien dice esto tiene una mentalidad de esclavo brutal, ¿vale? Y entiende que cualquier cosa que te produzca placer es algo malo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo completo, ¿no? Azúcar y cocaína. Cuando tú ingieres azúcar, se activan pues una respuesta dopaminérgica y los circuitos cerebrales de recompensa son activados. ¿Por qué? Pues porque estás dando respuesta a una demanda fisiológica. El cuerpo requiere glucosa para todas sus funciones. Y por lo tanto, una vez que tú se lo das, pues tienes esa dopamina, ¿bien? Ahora bien, cuando tú ingieres cocaína o alguna droga sintética, lo que haces es crear esas respuestas, digamos, esa estimulación de ese mismo circuito cerebral, pero de forma falsa, ¿no? Es decir, tú lo que haces es bloquearla o inhibir la recaptación de esa dopamina, por lo tanto se acumula en los espacios intersinápticos y por tanto pues tienes ahí una acumulación, una sensación de euforia brutal, que después además es muy difícil de replicar de forma natural, que crea dependencia, que crea tolerancia y claro, luego cuando tú quieres conseguir esa dopamina de forma normal en el sentido de que
La dopamina y esos circuitos se activan cuando el cuerpo quiere que sigas haciendo algo, pero porque le viene bien, como por ejemplo alimentarse, o como por ejemplo, imagínate, vamos a poner que yo pues estoy montando un negocio con mi hermano, ¿no? Y eso me motiva y eso me causa dopamina, o entreno y me veo fuerte y quiero volver a entrenar al día siguiente porque eso me causa dopamina, pero porque estoy creando algo bueno para mí. Bien, en cambio, con esta otra forma sintética, farmacéutica, medicamentosa, como sería la cocaína, estoy creando de forma falsa, es decir, no hay nada realmente en el ambiente que me esté ayudando. De hecho, estoy creando un imbalance, es que hablo en inglés, tío, un desequilibrio energético brutal, porque estoy creando ese estímulo dopaminérgico, pero sin nada en mi cuerpo que sea coherente para que es decir, que tenga sentido, ¿no? Es decir, nada, no he recibido nutrientes, no he recibido nada, no. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Entonces luego cuando yo, por ejemplo, pues eso, sigo con mi hermano creando el negocio o voy a entrenar, bueno, es dopaminérgico, pero es que no puedo quitarme de la cabeza la brutal dopamina que siento con esa droga. Y eso es el problema, ¿vale? La droga no es malo porque se sienta bien. Eso es la mentalidad de esclavo que tienes. La droga no es mala porque te sienta bien. Es la forma en la que consigue que te sientes bien, ¿vale? Claro que a nivel cerebral el estímulo dopaminérgico que tú tienes, por ejemplo, estando brainroteando con el móvil, ¿no? Scrolleando o estando celebrando algo con tus familiares más queridos, paseando por el campo, entrenando algo que te gusta, haciendo algo, yo que sé, pintando, dibujando, cantando, haciendo algo que realmente te gusta, tomando cocaína, la dopamina es la misma. El circuito cerebral es el mismo, pero eso no equipara nada, ¿entiendes? Es el contexto en el que se produce esa dopamina. Bien, una es recompensa por algo bueno que haces para ti, para tu fisiología a nivel orgánico, a nivel mental, a nivel emocional, que es más o menos lo mismo, y otra es falsa, ¿entiendes? Ese es el problema, que la consigues de forma falsa, pero no es en sí sentirse bien. Sentirse bien está bien, y es lo que tienes que buscar, simplemente que de formas naturales y que, digamos, promuevan o que te apoyen la función tiroidea y tu organismo en general, ¿no? De hecho, ¿cuál es la moda y el tren de todos estos esclavos, ¿no? Que van de estoicos y tal? Siempre pues están hablando de hacer ayunos de dopamina y tal. No. Tú tienes que ir full dopamina. Es decir, la dopamina es lo que te va a hacer conseguir todo en la vida, estar en paz, tener una vida, digamos, realmente realizarte, experimentar la gama de experiencia humana, valga la redundancia, de forma lo más intensa posible. Es lo que te ayuda, lo que te hace querer más de las cosas que te vienen bien y que te gustan. La dopamina es lo que te tiene que guiar, ¿vale? Únicamente que lo que no queremos es, lo que tenemos que intentar es que esa dopamina no venga de cosas que no nos aportan nada, ¿vale? Porque estar en la cama viendo brain rot, que está de puta madre, claro que te da dopamina. De hecho, es la misma dopamina que a lo mejor te da perseguir un sueño de verdad, ¿vale? Pero claro, ¿eso quiere decir que la dopamina sea mala y que tengo que hacer un ayuno de dopamina? No, tengo que simplemente saber diferenciar entre conseguir dopamina que me esté, digamos, por acciones en el mundo, ¿no? Que realmente me estén repercutiendo una mejor vida y una mejor versión de mí mismo, con la dopamina simulada, como por ejemplo puede ser la farmacéutica de la cocaína, ¿no? Es un mundo diferente, o sea, es que no tiene sentido esa comparación. Y en el Big 2025 estar hablando de eso aún. Qué barbaridad. Y por último, ya hablando de este tema, lo de la adicción, en el sentido de que no, digamos, de que si dejas de consumir azúcar, ¿no? O carbohidrato simple, azúcar simple, digamos que siempre tienes esa, ¿sabes? De que quieres, es completamente normal. Es que no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a compararlo con la nicotina, ¿no? Si yo soy adicto a la nicotina porque fumo de forma habitual y tal, y lo dejo, ¿no? O cold turkey lo dejo, obviamente tengo un síndrome de abstinencia que flipas, ¿bien? Porque mi cuerpo estaba, digamos, inundado a nivel sanguíneo, ¿no? De estas moléculas, y de repente no está. Y le falta. ¿Vale? Entonces, cuando se van, digamos, disminuyendo, pues tengo, joder, estoy acostumbrado, mis receptores estaban saturados de nicotina y ahora no están, y joder, quiero nicotina, pero una vez se elimina de la sangre y de tus tejidos y de tus células, y tus receptores se vuelven a equilibrar, pues bueno, ya no lo necesitas. Es decir, pues bueno, es que ya ni me apetece, ¿no? Pero, ¿por qué no pasa así con la glucosa? Pues porque tu cuerpo está produciendo glucosa constantemente, aunque tú no la consumas. ¿Me entiendes? Es como si tu cuerpo, por ejemplo, deja la nicotina, pero tu cuerpo produce nicotina. Entonces tus tejidos, tus células están absorbiendo, están consumiendo nicotina. Entonces no podrías dejarlo, siempre tendrías ese mono. Con la glucosa lo mismo. Es decir, si tú no consumes glucosa, tu cuerpo la va a producir 100% porque la necesita. Bien, incluso tu cerebro, que esta gente dice que puede funcionar con ketonas o cetonas en una proporción. Igualmente requiere glucosa. Muchos órganos, a nivel, no sé si es la retina, requiere glucosa. Es decir, la regeneración es más óptima, la respiración celular, la oxigenación de los tejidos es mucho más óptima siendo oxidando glucosa. Entonces tu cuerpo la va a producir, la comas o no, la consumas tú dietéticamente o no, y nunca te vas a quitar el mono, ¿me entiendes? Porque tu cuerpo la sigue consumiendo, es decir, estás tú consumiendo glucosa.
Yo siento ser pesado con esto, digo, pero es que el azúcar simple, la glucosa, es lo que nos ha permitido ser lo que somos hoy como especie. Bien, si no fuese por el azúcar simple, nosotros seguiríamos, esto es uno de los vídeos que quiero hacer, que digo que requiero, pues digamos, más research por mi parte, es el hecho de, pues eso, la evolución, ¿no? De nuestra especie, los diferentes estadios en los que nos hemos encontrado y cómo, digamos, eran nuestras prácticas dietéticas y lo que nos ha permitido adaptarnos, evolucionar y demás, ¿vale? Porque sí, por un periodo muy largo de nuestra existencia sí que éramos carroñeros, ¿no? Y consumíamos carne, y nos adaptamos a ello, por eso la metabolizamos bien y demás, por eso tenemos ciertas características fisiológicas y anatómicas de que nos hacen, pues, comer carne, pero eso es cierto, ¿vale? Pero es que no nos podemos quedar ahí. Es decir, ha habido mucho cambio, ha habido un momento de expansión brutal de nuestra conciencia y por lo tanto de nuestra civilización, y es el momento de consumir glucosa. Luego, ahora sigo con esto, porque claro, toda esta gente también le gusta mucho la anatomía comparada, ¿no? Interespecies, y por ejemplo te dicen eso, que nosotros no estamos hechos para comer vegetales, por ejemplo, porque no somos rumiantes, no tenemos diferentes estómagos para procesar la celulosa y demás. Eso es cierto, completamente cierto. Pero es que tampoco tenemos el intestino de un felino, ¿vale? De un apex predator felino. No puede ser un puto tigre, tío, aunque quieras. Somos, respecto a anatomía comparada, lo más parecido serían a nivel intestinal digestivo, serían los grandes simios antropomorfos, ¿vale? Los chimpancés y demás. Y estos son omnívoros, como somos nosotros, ¿no? Tenemos, bueno, eso ya lo veremos. Luego también les gusta decir mucho, pues eso, ¿no? Como cuando se van bajando del carro, ¿no? Porque, pues eso, van experimentando problemas en este tipo de dietas tan restrictivas como son, pues, las keto, ¿no? Porque ahora hablaremos de esa restricción y de la inflexibilidad metabólica, que ya he dicho en el vídeo que voy a hablar de ella, y aún no he tocado el tema. Pues es que dicen, bueno, vale, sí, a lo mejor los carbohidratos, pero los carbohidratos naturales, no el azúcar, es como decir, no el azúcar, sino el azúcar, ¿no? Es decir, no el azúcar, sino la miel, los tubérculos, las raíces, pueden estar bien, pero bueno, de forma estacional, a lo mejor cuando los días son más largos y hace más sol, a lo mejor sí, pero luego en invierno tienes que volver a keto, tal, y veremos si eso tiene sentido, ¿no? A nivel estacionario, ¿no? Como si viviésemos en la Antártida, ¿no? En un clima glacial de menos 30 grados y que únicamente hubiese fruta disponible 2 semanas al año, ¿no? Cosa que no es que no tiene sentido, ¿no? Además de que en nuestra fisiología no somos plantígrados, ¿vale? No somos osos, no somos ese tipo de roedores mamíferos que sí que hibernan, nosotros no hibernamos, ¿no? Entonces, estar de forma, digamos, tú mismo, jodiéndote, ¿no? Ralentizándote el metabolismo, digamos, tener una fisiología de hibernación. Ellos mismos reconocen al decir que vuelven a keto en invierno, intentando hacer esas similitudes, con este tipo de otras especies, reconocen que están en un estado de hibernación. Entonces imagínate estar haciendo eso todo el año, incluso viviendo así, ¿vale? Te pierdes todo, ¿no? Un segundo. Lo que quería comentar, ese salto evolutivo, es en el momento en el que empezamos a consumir azúcares simples, ¿vale? Ya puede ser, pues eso, frutas maduras, empezamos, pues, tubérculos, raíces, después empezamos a ganadear, se llama así, es decir, a tener ganado, ¿no? Y a poder consumir lácteo. Eso es un punto muy clave, ¿no? Bueno, ya hablé en el vídeo este de la leche y cómo funda la aristocracia europea, vemos como esos grupos étnicos, o sea, esos grupos de gente, ¿vale? Normalmente que viven en altas latitudes, que empiezan a pastorear, no los pastores, y a tener esta dieta, pues son al final los guerreros de la historia, los que conquistan, los que forman las aristocracias, porque pues ese lácteo les da una expansión cerebral y física brutal, ¿no? Bien. Y bueno, luego también, pues eso, empezamos a cultivar trigo, podemos fermentar y hacer pan de masa madre. Es decir, pues se nos abre un abanico, ¿no? Y con ello comienza nuestra expansión civilizacional y mental y consciente, ¿no? Y pues eso, a nivel trascendental, a nivel de ideas, a nivel de filosofías, a nivel de artes, humanidades, ¿no? Ese es este momento. ¿Os acordáis el vídeo aquel que hice, que de hecho tenía esta camiseta, que hablaba de la diferencia entre un metabolismo tiroideo, oxidativo, mitocondrial, respecto a uno del estrés adrenal? Aquí estábamos hablando de la tiroides como digamos lo que diferencia, ¿no? Y que hemos observado, ¿no? Pues que la fracción de la especie humana más civilizada tiene de media más grande la tiroides que la fracción menos civilizada. De hecho, somos los únicos animales, ojo aquí, cuya glándula tiroides es de mayor tamaño a nivel anatómico que las adrenales. Es decir, esa tiroides, ¿vale? Cuyo desarrollo, así como que permite, por lo tanto, más la producción energética estable, ¿no? y eficiente, ese flujo energético del que siempre hablo, que permite, por lo tanto, que las estructuras se complejicen, ¿vale? Como por ejemplo el córtex cerebral, es decir, ampliamos nuestro córtex cerebral y por lo tanto tenemos más conciencia del entorno, tenemos más conciencia de nosotros mismos, de la propiocepción, tenemos, pues eso, nos expandimos como especie.
especie, es gracias a esto, es gracias a la tiroides. Y nosotros somos el único animal, como digo, que tenemos la tiroides más grande que las adrenales. Esto quiere decir que no podemos vivir, o podemos permitirnos no vivir en estados de lucha y huida, como viven los animales, en los que esos adrenales permiten o dan energía rápida, pero que se apaga, ¿no? Y no permiten pues esa constancia energética, ese flujo constante que va, digamos, complejizando los esquemas, las estructuras orgánicas, celulares, tisulares, orgánicas y, digamos, conjuntos orgánicas que somos nosotros, ¿no? Esa es la gran diferencia. De hecho, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, las ciencias, el arte, a nivel, digamos, la estructura social, la cooperación entre especies, la empatía, todo esto es gracias a ese flujo constante de energía que nos permite la tiroides. Entonces, nutrirse de forma siguiendo esa línea, ¿no? Es decir, apoyando la tiroides es lo correcto, ¿vale? Es el camino. Voy a tocar ya lo de la flexibilidad metabólica porque si no se me olvida. Toda esta gente, ¿no?, te dice que si consumes carbohidratos, si toleras los carbohidratos, no eres metabólicamente flexible porque dejas de oxidar grasa. Pero esto es totalmente mentira, de hecho es lo contrario. Una persona eficiente que tolera los carbohidratos y los oxida bien, ¿vale? Es decir, completamente la glucosa, como por ejemplo es mi caso. Yo, por ejemplo, puedo ayunar, ¿vale? Es decir, hacer una comida rica en carbohidratos. De hecho, a los 30-60 minutos ya estaría oxidando glucosa y grasa, pero podría ayunar y en ese ayuno, después de ese ayuno, en mi sangre habrían unidades de cetonas, ¿vale? De cetonas, ojo. Y soy una persona que oxida glucosa de forma normal. Es decir, hay tres macronutrientes esenciales, aunque la gente esta gente se empeñe en que los carbohidratos no son esenciales en el sentido de que puedes sobrevivir sin ellos. Sí, puedes sobrevivir sin ellos, lo que no puedes es vivir plenamente y en expansión, ¿vale? Sin ellos, porque es muy diferente vivir como un animal, ¿no? Digamos, con esa energía adrenal, que como un humano, como un hombre, ¿vale? Con esa glándula que tiene forma de alas de ángel, que eso, bueno, esa simbología bíblica ya es para otro tema. Es eso, ¿no? Es decir, no son esenciales para sobrevivir, pero sí lo son para vivir, ¿bien? Y para todo lo que, digamos, para desarrollar el potencial humano que tenemos. Ahora mismo nuestro potencial humano está bastante limitado por cosas de las que no quiero hablar en estos vídeos, o al menos en esta plataforma, pero realmente tenemos una potencialidad para cambiar nuestro entorno, imponernos y crear, ¿vale? La tiroides, la oxidación de glucosa es creación, es expansión, es vida, bien. Y pues las adrenales, el tener que obligar a tu cuerpo a crear su propia glucosa, pues por lo tanto elevar hormonas del estrés, suprimir la tiroides, estar en un estado letárgico, hibernante y demás, pues es simplemente sobrevivir, ¿vale? Cosa que nos ha ayudado, nos hemos adaptado a ello, puesto que nos ha ayudado a, digamos, pasar periodos de hambruna, de inanición, glaciaciones y tal, pero no es lo que tenemos que aspirar, bien. Un segundo. Entonces eso, yo que consumo mucha glucosa, ¿no?, que soy, digamos, eficiente oxidando glucosa, yo consumo los tres macronutrientes y les doy a cada uno su función. Es decir, utilizo la glucosa como fuente energética principal, mientras que la proteína y la grasa son bloques estructurales y funcionales en mi organismo y pueden tener sus funciones. Es decir, yo consumo grasa sin ningún problema, grasa saturada, consumo aceite de coco, consumo mantequilla, consumo la grasa propia del animal, consumo aceite de oliva en crudo y le doy su funcionalidad. Es decir, sintetizo hormonas, normalmente esto muy bien porque la grasa va a lo que tiene que ir, formo membranas, etcétera. Son membranas muy estables porque son saturadas a nivel molecular, por lo tanto tienen pocos enlaces dobles y son bastante fuertes. Le doy realmente su función a ese macronutriente. En cambio, el lado contrario que tenemos a esta gente que son, digamos, quemadores de grasa, ¿no? Esa gente, es decir, es restrictiva en el sentido de que literalmente ya estás restringiendo uno de los tres macronutrientes porque crees que no es esencial, ¿vale? Porque lo produce tu cuerpo, pero a costa de. ¿Y qué tenemos? Pues que en el momento en que reintroducen un poco de glucosa, tienen problemas. Yo he visto gente, por ejemplo, en uno de los vídeos, creo que fue en del Spooky Season, hablé de un tío que sigo en Twitter, ¿vale? Un conocido, que pues bueno, es carnívoro y tal, entonces muchas veces pues ponía fotos de sus platos, ¿no? Tipo, rompo el ayuno de billones de horas con este plato, tal, no sé. Y de repente vi que estaba empezando a meter fruta, ¿vale? Fruta de temporada, e incluso estaba empezando a meter tubérculo. Entonces yo le pregunté tal, que por qué era por qué, ¿no? Me comentó esto de la estacionalidad y tal, de esta película, que al final, pues bueno, hay que racionalizar y justificar como uno pueda. Pero que se había sentido como que retenido, ¿no? Como que no estaba bien del todo, ¿no? Pues había causado pues ese cansancio y tal. Entonces, eso es flexibilidad metabólica, que el momento en que, y ojo, que no introdujo un donut, ¿vale? Introdujo literalmente fruta madura y tubérculo, ¿bien? Y eso ya te causa ese deterioro orgánico, realmente.
O por ejemplo, no sé si sabéis quién es Brian o no, Sean Baker, ¿vale? Que tiene narices, que se llama Baker, que es de Baker, ¿no? De panadero, que es uno de los, digamos, máximos exponentes del carnivorismo en Twitter, al menos en Twitter, no sé si en otras redes y tal, y dijo que se fue a Italia de vacaciones, tomó un plato de pasta y estuvo una semana con una tensión orgánica intestinal, con un estreñimiento, claro, todo ese estreñimiento, un montón de endotoxemia, un montón de carga de toxinas que no sale porque no expulsas, que vuelve a la sangre, vaya, un destrozo simplemente por comer un poco de almidón, ¿no? De trigo, de pasta, que seguramente, pues si es artesana italiana, estaría acompañado de calcio, ¿no? Porque normalmente le echan mucho queso y está bien fermentado y tal, lo que es el trigo, y tendría su grasa saturada, y incluso así tienes esos problemas. ¿Eso es flexibilidad metabólica? No. La flexibilidad metabólica, de hecho, lo vuelvo a repetir como en otros vídeos, pero es que quiero que quede claro, quiero que os entre en la cabeza, es que, por ejemplo, la resistencia a la insulina no está causada por los carbohidratos ni por el azúcar, ¿vale? La resistencia a la insulina está causada primariamente por la imposibilidad de oxidar la glucosa. Y de una de las formas, digamos, fisiológicamente más normales por las que pasa esto es porque seas un fat burner, ¿vale? Es porque tu cuerpo esté hecho a oxidar grasa, a oxidar ácido graso, ¿vale? Que haya mucho ácido graso en la sangre bloqueando vía ciclo de Randle la oxidación de glucosa, ¿vale? Lo que te produce ser resistente a la insulina es ese consumo excesivo de grasa y bajo en carbohidrato, porque veréis, la insulina, ser sensible a la insulina, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú ingieres alimento, se produce insulina en el páncreas para meter tanto la proteína también, ojo, el aminoácido, como la glucosa a la célula. Y cuando tú eres sensible, por ejemplo, por poner unidades, con una unidad de insulina ya lo metes, ¿vale? Cuando no vas siendo sensible, requieres 2 y 3, porque, joder, con una no puedes, ¿vale? Es decir, no hay sensibilidad, tengo que producir más insulina para meterlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿cuándo se crea la resistencia a la insulina? Pues cuando, aunque el páncreas esté produciendo insulina para meter todo ese nutriente en la célula, está bloqueado y no puede entrar. Entonces empieza a producir más. Y al final te haces resistente, porque es que aunque el páncreas esté produciendo, incluso se pierda la señalización vago-cerebral de la producción de insulina, el nutriente, la glucosa, el aminoácido no entra en la sangre, ¿vale? Pero no es un problema no es un problema de la glucosa, es un problema del bloqueo de la oxidación, y, como vuelvo a repetir, normalmente causado, sobre todo en estas esferas, por el ser un fat burner, ¿vale? Por haber estado mucho tiempo en keto, por haber estado mucho tiempo haciendo dietas cetogénicas, carnívoras, low carbs, y teniéndole miedo al carbohidrato, ¿bien? Que yo entiendo, por otra parte, el miedo al carbohidrato, pues porque, por ejemplo, el vídeo en el que voy al supermercado, vemos que todo lo que lleva glucosa, lo que lleva almidón, siempre lleva ácido, o suele llevar ácidos grasos poliinsaturados en forma normalmente de aceites vegetales. Entonces, claro, sí que da problemas eso, pero es que no, es decir, es entenderlo, no es evitarlo todo, joder. Tenemos esto, coño. Luego, por último, al principio del vídeo os he dicho que yo, echándole azúcar al café, ¿os acordáis la explicación que os daba? Tanto el azúcar como el aceite de coco, era que, bueno, el café es muy metabólico, entonces lo que queremos es que al producirse ese aceleramiento metabólico haya, digamos, sustrato que metabolizar, ¿no? Justamente, es decir, porque si nosotros nos tomamos un café solo en ayunas, con el cortisol mañanero, claro, aceleramos el metabolismo, pero no hay sustrato, por lo tanto, se va a elevar el cortisol y el glucagón, la adrenalina, para, digamos, catabolizar nuestro propio tejido para conseguir ese sustrato. Bien, entonces, pues eso es un daño, pues eso, un pico de cortisol que flipa, supresor de tiroides, etcétera. Entonces, si lo acompañamos de una fuente energética que se absorba muy rápido, como por ejemplo la sacarosa, no digo azúcar porque la gente se asusta, la sacarosa, cuidado, pero qué coño, el azúcar blanco y el aceite de coco, que es un aceite muy saturado, es una grasa muy saturada encima de cadena media, ¿vale? Que se absorbe en el intestino rollo glucosa, súper rápido, pues digamos que crea ese efecto protector contra la cafeína, ¿vale? Entonces tenemos una energía calmada, preparada, es decir, está super focus, ¿sabes? Pero no es esa energía nerviosa de me tomo un café, ¿sabes? No. ¿Y quién ha hecho esto a nivel internacional últimamente? Pues Haaland, el futbolista este. Hace poco subió un vídeo de su dieta, ¿vale? Y se habló un poco en las esferas, pues, de nutrición y tal. Y es básicamente, o sea, este tío ha leído a Ray Pitt o sigue a la gente de la esfera o conoce la teoría bioenergética, porque literalmente es de las mejores dietas bioenergéticas que he visto. Estamos hablando de un atleta de élite brutal a nivel, bueno, yo no soy analfabeto a nivel futbolístico, no tengo ni puta idea, ya me perdonaréis, aunque bueno, es un deporte de esclavos, sobre todo a nivel del espectador, ¿no? Pero este tío, o sea, y no sé si a nivel de jugador es bueno, pero a nivel de atleticismo, pues eso, un salto vertical brutal, una explosividad, una carrera, es un pedazo de bicho, ¿vale? El Haaland este. ¿Y cuál es su dieta? Pues básicamente, bueno, voy a dejar el vídeo. Nutrition is simple. Coffee is a superfood in my eyes. Depends on the quality
When you drink it, you need a little bit of this in milk. Superfood as well. I think it's good for us, it's good for our stomach, it's good for our skin, it's good for our bones and muscles. That's why I drink it. We have some eggs, and I think I just got delivered bread now. Sourdough. I've been living alone since I was 16, so I have to cook. Just doing the simplest way of cooking eggs. Simple breakfast. Just sit there, nothing special. Perfect. No one can do it better than this. I'm super happy. I expected only milk, and we went out with a lot of steak, milk and honey. So perfect. You need local honey, local raw honey. Perfect. Today, little bit fried rice, egg fried rice, little bit sea bass, asparagus. Simple. Nutrition is simple. I love food, and I said it before. I live to eat food, no matter what happens in the day. This is the best moment. You know, that looks unbelievable. What is what? What is what? This is the marinade. This is no. Potatoes looks lovely. By the way, I think for the cameras, I think you see we eat with our hands. That's what we normally do. Vemos que habla de proteger el café con el jarabe de arce, que es simplemente azúcar, ¿vale? Con miel. Es la misma técnica, ¿bien? Es decir, luego vemos que consume patata, que consume arroz blanco con pescado blanco, que consume carne, vísceras también, aunque no salga en el vídeo, consume pan de masa madre con huevos, consume leche cruda, que consume mucha leche. O sea, es que es el ejemplo perfecto de dieta bioenergética, ¿vale? Ketos en vigilancia suicida. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo, porque seguramente se ha hecho larguísimo, como siempre, pero bueno, como últimamente estoy subiendo poco vídeo, pues al menos tenéis aquí bastante material. Es el hecho de, bueno, esto yo ya había dado con este insight, ¿vale? Pero bueno, os lo comento, ya lo he comentado en algunos vídeos. Es el hecho de que muchas veces la fisicalidad, el movimiento, la cinética, realmente nos acerca a estados más trascendentales, más ascéticos, más místicos que la palabra, ¿no? Que la idea, que la filosofía, que la lectura. Bien, es decir, la cognición es muy engañosa y está muy lejos realmente del inconsciente. Nosotros, si queremos llegar a estados superiores de conciencia, es a través del soma, es a través del cuerpo, pero no como algo, lo digo como si fuese a través de otra cosa, no. Tú eres tu cuerpo, tú eres tu soma, ¿vale? Tú eres tu organismo. La conciencia no es otra cosa que una función orgánica, como por ejemplo la del corazón es bombear sangre, o la de los pulmones esparcir, o sea, crear el intercambio de gases, ¿no? Tu conciencia, tu alma, tu espíritu es la emanación de esa configuración orgánica única. Bien, entonces por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que potenciarnos, y por eso tenemos que expandirnos, y por eso tenemos que buscar a nivel de hábitos, a nivel de movimiento, a nivel de nutrición, lo que permita esa expansión total y esa configuración orgánica lo más ordenada y lo más energéticamente constante, ¿vale? Que es la oxidación de glucosa con grasas saturadas, proteína de calidad, o sea, ¿no? Como ya hemos hablado en los vídeos y tal. Ah, bueno, ojo, lo de Halan, ahora me he acordado, también consume zanahoria cruda, tío, que es lo que estamos hablando, de que ayuda a limpiar el intestino de estrógenos. Es que es un piter brutal, tío. Y eso, bueno, os voy a dejar por último al final del vídeo una serie de las series de sentadilla que hice el otro día, que así cruda, ¿sabes? Sin música ni nada, por mi parte, porque mola, simplemente, ¿no? Porque realmente el entrenamiento, tío, si consigues una intensidad suficiente, digamos que los estados, o sea, es que es un estado meditativo brutal, ¿vale? Es increíble, porque yo he tenido, hay veces, tío, que en mitad de un entrenamiento intenso recuerdas sueños que tuviste hace 10 años, ¿sabes? Y luego conectas esos sueños con otros sueños, porque hay como una especie, yo creo, que tienes una memoria de eventos reales y después una red de memoria onírica, es decir, como que si empiezas a recordar sueños, conectas y recuerdas otros sueños, ¿no? Y luego también recuerdas, por ejemplo, pues el contexto de cuando tuviste ese sueño, es decir, qué veías cuando te levantabas, ¿no? Entonces recuerdas cosas de hace años, con personas que ya no están, con sensaciones, o sea, es increíble, y eso se consigue con la intensidad orgánica del entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, una sentadilla, que es el ejercicio por excelencia de la intensidad, ¿no?
me gustaba mucho una frase antes, que era la de transcendence through intensity, ¿sabes? Es decir, trascendencia a través de la intensidad. Y eso, pues bueno, se consigue en el entrenamiento, pero realmente la intensidad es todo, es decir, es constante. Tú tienes que vivir el día, bueno, como lo que es decir, como tu vida entera. Es decir, cada día es tu vida entera, porque el futuro, pues bueno, son expectativas, es decir, no existe, ¿sabes? Está en tu cráneo únicamente, al igual que lo está el pasado. El pasado, además, que cada día con las cosas nuevas que vives y con las percepciones nuevas que tienes, cambia y lo metamorfosea, ¿va? Y se transmuta, y no es como pasó, y empiezas a recordarlo de diferentes formas, o empiezas a recordar cosas que antes no recordabas, ¿no? Es decir, realmente es muy cambiante el pasado, así como inexistente el futuro, y el cada día es tu vida entera. Entonces, como vives el día, es tu vida. Entonces tú tienes que ser intenso en todo. Y con intenso, claro, en el entrenamiento se ve muy bien a lo que me refiero con intensidad, pero es que así es en todo. Es decir, en cualquier interacción, en cualquier cosa que hagas en el día, tienes que darlo todo. Es decir, tienes que perderte con la actividad. Tú tienes que desaparecer a nivel de ego, a nivel de tu persona, de yo, con tus problemas, con tus manías, con tus neuroticismos, con tus preocupaciones, con tus culpas, con tus cosas. Eso desaparece porque tú te entregas a lo que haces y te expandes y dejas el sello de tu persona en eso que estás haciendo. Entonces eso significa intensidad. Y la vida es muy, digamos que de esta forma, es increíblemente pura, ¿vale? Es muy esencial. Ya no te preocupas de tonterías, ¿no? Es decir, es muy esencial en el sentido, pues eso, de que vas a la esencia de las cosas, todo se desdibuja, ¿no? Porque la intensidad permite eso, ¿no? Trasciendes a través de la intensidad. Por ejemplo, si yo en el entrenamiento voy y hago mis 4x12, yo puedo estar mientras entreno, mientras hago mis remitos, gironda, pensando historias, pensando mierdas, ¿verdad? Pero en el momento que yo me meto debajo de una sentadilla ya no estoy pensando en eso. Estoy viendo una sucesión de mi vida y estoy trascendiendo, bien, en esa serie. Entonces en la vida igual. En la vida igual, por eso tienes que ir intenso en las cosas, ¿vale? Así que eso, incluso la contemplación estética, ¿no? Incluso pues eso, el estar aquí, por ejemplo, que yo me puedo venir aquí a dar un paseo y sentarme aquí, o verlo en movimiento, ya es en sí, puede ser intenso. Por ejemplo, tú ves ese azul profundo y esa combinación con el verde, ese movimiento de las hojas con el viento, que parece una especie de caleidoscopio si te quedas ahí un poco en trance, ¿no? Ves animales, oyes vida a tu alrededor. Eso ya, de esa forma intensa en la que te olvidas de todo, ya, digamos, conecta más con tu esencia que cualquier otra mierda, ¿vale? Por ejemplo, y es simplemente estar aquí viendo los árboles y viendo la superposición de verdes con después ese profundísimo cielo azul. Porque es como una especie de línea, ¿vale? Que conecta eso con mi psique, ¿no? Es decir, es una línea pero que es bidireccional. Entonces, cuanto más me expando y cuanto más me pierdo en el movimiento de las hojas, más avanzo hacia mi interior y más recuerdos tengo de mí mismo y más exploro mi psique, ¿vale? Es bidireccional. Y a la vez es extraño, ¿no? Entonces te da esa sensación de extrañeza que a veces, ¿no? De la vida, que cosa más rara, tío, que soy, mira, o sea, tengo venas ahí, me muevo y lo puedo mover a mí cuando lo pienso, ¿no? Y es muy raro, ¿no? Esa extrañeza que a veces asusta, ¿no? Abruma de, joder, qué miedo tal, o sea, ¿por qué soy así? O sea, tienes esos miedos existenciales, pero que otras veces esa misma extrañeza, digamos, que te da un agradecimiento de la vida y del presente momento y de, pues eso, ¿no? Que te hace, pues eso, vivir más intenso, vivir, digamos, un amor fati muy puro, ¿no? Abrazar el destino, saber que, por ejemplo, yo, si tuviese mucho dinero, si fuese rico, si consiguiese mis proyectos, mis cosas, yo volvería aquí y me sentaría, porque realmente no hay nada más que hacer en la vida, ¿entiendes? Es decir, esto ya lo he hecho y lo volveré a hacer, estar aquí sentado. Es la extrañeza de la vida. No sé, me estoy yendo por las ramas que flipas y delirando, pero bueno, está guay, me gusta hablar con vosotros también. O por ejemplo, ¿no? También se oyen los coches, ¿no? Entonces dices, joder, digamos que te rompe un poco el estado, ¿no? Pero bueno, también digamos que es un recordatorio, pues, de lo que hemos sido capaces, ¿no? Es decir, nuestra potencialidad de crear esos bichos mecánicos, ¿no? De locomoción, es decir, somos la hostia, ¿no? Como especie. Entonces eso también añade, ¿no? A la salsa, a la cocina, al cocinado abstracto que estás construyendo, ¿no? Añade esos matices. Luego, por ejemplo, se oyen también las campanas del campanario. Entonces se mezcla, pues, por ejemplo, esa técnica, ¿no? Humana de las que somos capaces con después, pues, ese sonido más primal, ¿no? Que nos recuerda, pues, toda la mística, toda la religiosidad, toda la espiritualidad, ¿no? Pues porque al final es la casa del Señor, ¿no? Entonces todo eso conecta y se hace, pues, es un mix de cosas, tío. Y simplemente estando aquí estás viviendo mucho más intenso que cualquier otro, ¿vale? Y después eso, sigues con tus tareas y alimenta esas tareas y en fin, te vas construyendo y es la experiencia humana, ¿sabes? Está muy guay, tío. Simplemente la vida está guay.
Va, ya que estamos, añado una cosa más. El otro día me preguntó un chico por Twitter que si le podía dar alguna recomendación de libros, digamos que por los cuales hubiese yo adquirido esta mentalidad o este vitalismo. Bien, es decir, él lo que quería era pues realmente entender el vitalismo, porque digamos que la energía que yo transmito en mis vídeos pues le gustaba mucho, ¿no? Pero claro, yo no le pude dar un título, ¿no? Un libro en concreto en el que con esto pues eso te cambia la mente, te cambia la percepción, entiendes lo que es el vitalismo y digamos que te inunda el espíritu y puedes tú después moverte por el mundo y digamos pues eso, expandirte de forma vital en todo lo que haces. Esto no es así, ¿vale? Es decir, esto no pasa. ¿Por qué? Porque lo que he empezado diciendo, bueno, no sé si lo he dicho en algún momento del vídeo, realmente es el estado fisiológico lo que te permite y lo que te da un approach vital de la vida, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo a nivel de literatura, ¿no? Porque yo he leído bastante más literatura que filosofía, me gusta más, ¿no? Es decir, me gusta que la idea filosófica, digamos que permee y tiña los eventos, los personajes, las conversaciones, las personalidades, ¿no? Más bien que un ensayo filosófico que te diga, bueno, pues esto y esto, ¿no? Es decir, lo quiero ver vivo, quiero verlo vivo en una persona, con su entorno, con sus circunstancias, cómo actúa, cómo interacciona con los eventos y con las personas, ¿no? Por eso me gusta más la literatura. Pero yo realmente, mi literatura favorita, por ejemplo, es la rusa, que es digamos, muy pesimista, ¿no? Mi autor favorito, por ejemplo, es Dostoyevsky. Y por sus libros, pues no se le conoce por ser el alma de la fiesta, ¿no? Y aún así, mi approach a la vida es muy vitalista, porque es algo fisiológico, es algo orgánico, ¿bien? No es algo cognitivo, no tienes que entender nada. Un libro no te va a dar ninguna solución, ¿vale? Tú no vas a encontrar cómo ser vital en un libro. Eso olvídate. De hecho, cuando tú seas vital, podrás entender libros que antes no lo entendías. Por ejemplo, leer a Nietzsche en un estado hipometabólico no te va a dar nada, no vas a entender una mierda, ¿vale? Vas a envenenarte la mente. En cambio, en un estado euteroideo, en un estado totalmente vital y expansivo, vas a captar todo detalle y vas a interpretar a la perfección al superhombre y a la idea que se te ponga por delante, ¿vale? Es decir, es algo más orgánico, ¿vale? No cognitivo. Tenemos que vivir en el cuerpo, no aquí. Hay mucho veneno aquí, mucha rumiación sin sentido, ¿vale? Normalmente que provienen de miedos, ¿no? Porque la racionalización nos hace adelantar acontecimientos, nos crea miedos, nos crea complejos y eso envenena la idea. En cambio, tienes que vivir del corazón, del corazón, del alma, del espíritu, de tu sistema endocrino. Bien, bueno, nos vemos. Chao.